Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El día de hoy vamos a tratar el proceso de circulación en plantas, pero en aquellas que son vasculares. Bienvenidos y comencemos. Antes de profundizar acerca de la circulación en las plantas vasculares, es importante que tengamos en cuenta unos puntos claves de videos anteriores. El primero de ellos es reconocer la circulación como todo proceso que realiza un ser vivo con la finalidad de recibir nutrientes y oxígeno a todas sus partes. También que este proceso de circulación tiene unos movimientos que se pueden catalogar como transporte pasivo cuando los nutrientes se dirigen desde un lugar de mayor concentración a menor concentración, por lo cual no tiene un gasto de energía, y un segundo transporte que es el activo, en donde ocurre lo contrario. Los nutrientes viajan de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración y tienen un alto gasto de energía. Por último, pues las plantas, estos maravillosos seres vivos responsables de brindarnos el oxígeno en nuestro planeta, no son la excepción del proceso de circulación, pero vamos a encontrar allí unos mecanismos de acuerdo al grado de evolución de estas plantas. Entonces es importante reconocer que las plantas dentro de su gran grupo están divididas como plantas no vasculares, es decir, aquellas que no van a tener tejidos de conducción como xilema ni floema, que son las menos evolucionadas, por lo tanto van a tener un menor tamaño y la circulación va a ser mucho más sencilla. Y en un segundo grupo tenemos a las plantas vasculares, que son las más evolucionadas y van a tener una red más compleja para la circulación de nutrientes y oxígeno. En el video anterior veíamos acerca de las plantas no vasculares. Hoy vamos a tratar las plantas vasculares. Las principales características consisten en que, primero, tienen un mayor tamaño, esto a que pueden circular sus nutrientes gracias a unos conductos especializados conocidos como xilema y como floema. Dada esta complejidad en la circulación, entonces podemos afirmar que las plantas vasculares son las más evolucionadas y, como lo decíamos, van a tener un sistema circulatorio especializado por medio de conductos que les van a ayudar a transportar los diferentes nutrientes que obtiene dentro de ese gran grupo de las plantas vasculares. Las podemos dividir a su vez en dos: las pteridófitas y las espermatófitas. Dentro de estos dos grupos, las más sencillas van a ser las pteridófitas. Estas plantas, catalogadas en este grupo, se caracterizan porque están formadas por tallos, raíz y hojas, como el caso de los helechos, pero en la reproducción presentan un fenómeno llamado alternancia de generaciones. Eso significa que va a desarrollar algunas fases de la reproducción de forma sexual y otras a través de un mecanismo asexual. En el segundo grupo de las plantas vasculares, entonces encontramos a las espermatófitas. Y estas plantas, al igual que las pteridófitas, van a estar formadas por tallos, raíz y hojas, pero además van a poseer en algunos casos flores y su reproducción será generalmente a través de una reproducción sexual, es decir, es más complejo el proceso reproductivo y se pueden dividir en plantas gimnospermas, cuando la planta no tiene flores, no tiene frutos, sino que tiene estas estructuras donde almacenan las semillas de una forma desnuda y simple. Este va a ser como lo que conocemos comúnmente como el cono de los pinos.
Mientras que en el segundo grupo vamos a tener a las plantas angiospermas, que son las más diversas de nuestro planeta y son un poquito más complejas porque la semilla no va a estar desnuda como en los pinos, sino que va a estar dentro de una estructura carnosa a lo que llamamos fruto, a la vez que va a tener la presencia de flores por medio de las cuales harán su proceso de reproducción. Entonces recordemos que las plantas vasculares se dividen en pteridófitas, las más sencillas, y espermatófitas, las más complejas. Que en las pteridófitas vamos a tener un ejemplo que es el helecho, y en las espermatófitas vamos a tener dos tipos de plantas, unas que pertenecen al grupo de angiospermas, que se caracterizan porque tienen flores y frutos donde almacenan la semilla. Y en el segundo grupo vamos a tener a las gimnospermas, que no tienen flores y sus semillas no se encuentran contenidas en un fruto, sino que están desnudas como los conos de los pinos. Sin interesar a qué tipo de grupo de plantas que pertenecen a las plantas vascularizadas, es decir, sin importar que sean helechos, angiospermas o gimnospermas, estas plantas al conformar el grupo de plantas vascularizadas van a tener como mecanismo de conducción de nutrientes el xilema y el floema. Vamos a estudiar un poquito con profundidad las principales características del xilema. Lo primero que tenemos que mirar de este gran conducto es su formación. Entonces vamos a encontrar que está formado por unas células que se conocen como traqueidas y que estas células en su estructura se caracterizan porque son alargadas y puntiagudas. Tienen esta forma para poder ir formando el conducto o tubo por el cual se va únicamente a encargar de transportar la savia bruta. La savia bruta es importante que recordemos que son los nutrientes que absorbe la planta por la raíz y que dentro de los principales nutrientes tenemos aguas, sales y minerales. Entonces los absorbe la planta por la raíz porque la finalidad es llevarlo hacia las hojas, por lo cual podemos decir que el xilema tiene un movimiento ascendente, es decir, que conduce la sustancia de abajo el segundo hacia arriba. Conducto tenemos al floema y este va a estar formado por algo conocido como tubos cribosos, que son unas estructuras fuertes y leñosas y además van a tener unas células a las cuales se les conocen como células acompañantes para formar todo ese tubo, como lo vemos en esta imagen. Entonces aquí podemos encontrar el tubo criboso que se encuentra más hacia el centro y las células acompañantes que van a estar alrededor para darle protección al floema. ¿Cuál es la función principal del floema? Él se va a encargar exclusivamente de transportar la savia elaborada. Recordemos que la savia elaborada es el producto final que ha obtenido la planta por el proceso de fotosíntesis y la cual se ha producido en las hojas. Como la savia elaborada se produjo en las hojas y necesita viajar hacia el resto de la planta, entonces, a diferencia del xilema, el floema va a tener un movimiento descendente, es decir, que va a ir desde arriba hacia abajo, así como en el caso de los animales, las hojas hacia el resto de algunos microorganismos. Entendemos que las sustancias que circulan son nutrientes como agua, como líquidos nutritivos, minerales, vitaminas. Seguramente nos preguntaremos entonces qué sustancias son aquellas que van a circular por la planta. Entonces vamos a tener tres sustancias importantes. La primera corresponde a los gases, la segunda a la savia elaborada y la tercera a la savia bruta. Ya veíamos en el caso del xilema y del floema que el uno se encarga de transportar la savia bruta y el otro la savia elaborada. Pero vamos a ver con más detalle
qué contienen cada una de estas sabias, además de qué tipos de gases son los que van a circular por la planta. Iniciamos entonces con el transporte de los gases. Los principales gases que van a participar en el proceso de circulación de la planta corresponden al oxígeno y al dióxido de carbono. Resulta que las plantas se comportan de dos formas dependiendo si es día o de noche. En el día tenemos que, gracias a la acción del sol, se va a activar en la planta el proceso de fotosíntesis, que como su mismo nombre lo indica, va a fabricar la planta su alimento gracias a la luz que recibe de nuestra fuente primaria, que es el sol. En el día, las plantas se caracterizan porque toman el dióxido de carbono, es decir, el gas que para nosotros es desecho. Ellas lo toman para iniciar su proceso de fotosíntesis y lo devuelven transformado en oxígeno a la atmósfera. Por eso es que decimos que el sembrar plantas nos da oxígeno, porque mientras a nosotros el dióxido de carbono nos hace daño, las planticas lo toman para realizar su proceso de fabricación de alimentos y liberan oxígeno que nos sirve a nosotros para el proceso de respiración. Sin embargo, en la noche, la planta, como no está sujeta a la acción del sol, va a presentar un cambio y va a realizar un proceso respiratorio en donde ya no va a haber fotosíntesis, sino una respiración celular que se caracteriza porque, al igual que los seres humanos, va a tomar oxígeno y va a liberar dióxido de carbono. De esta manera, entre el día y la noche, y gracias a las hojas, que son el principal medio para absorber y liberar oxígeno, es que podemos encontrar que los gases participantes en la circulación de las plantas los podemos resumir en dos: el oxígeno y el dióxido de carbono. A esta forma en que yo tomo una forma de oxígeno y la libero en otro gas o viceversa, le denominamos intercambio de gases. Entonces considero importante que tengamos en cuenta cuáles son las partes iniciales de una hoja, de una planta. Esto pues porque es la principal estructura donde ocurre la fotosíntesis, pero también donde ocurre la liberación de gases. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la hoja va a tener dos caras. La cara de enfrente la vamos a conocer como haz y el respaldo de la hoja lo vamos a llamar en vez. Todo el lugar que ocupa la hoja es conocido como lámina, y esa lámina, además de que tiene como un derecho y un revés al que se conoce como haz y en vez, va a tener también unas nervaturas, unas nerviosidades marcadas en la hoja. A esto le llamamos nervios. El bordecito de la hoja que delimita su forma es lo que se conocerá como margen, mientras el extremo de la hoja se conoce como ápice. En la parte inferior de la hoja vamos a tener que donde termina la lámina se va a llamar base, donde la hoja se agarra hacia la rama se va a llamar peciolo, y este brote que se encuentra entre la rama y el peciolo se va a llamar yema. Si acercáramos la hojita de una forma más microscópica, encontraríamos que sobre el haz de las hojas se van a encontrar unos pequeños poros, a los cuales se les llaman estomas. Los estomas tienen la capacidad de abrirse y cerrarse de acuerdo a las condiciones climáticas y a las sustancias que necesiten liberar. Entonces, es a través de las hojas donde ocurre el intercambio de gases, es decir, donde va a actuar el oxígeno y el dióxido de carbono,
que podrán ser liberados o tomados. Nuestra segunda sustancia corresponde al transporte de la savia bruta. Entonces recordemos que la savia bruta, ¿de dónde se va a tomar? Del suelo. ¿Quién va a tomar del suelo esos nutrientes? Los va a tomar la parte principal, que va a ser la raíz, que la vemos acá. Al igual que en las hojas, la raíz tiene diferentes partes, reconociendo a la cofia como la punta del extremo inferior de la raíz, una zona de crecimiento que permite que la raíz siga agarrándose a la tierra para dar soporte a la planta. Vamos a encontrar ramificaciones y unas pequeñas vellosidades aquí, que son los pelos radiculares. Esos pelos radiculares se desprenden de la raíz tanto principal como la raíz secundaria. Esta que está aquí abajito es la raíz principal, de donde principalmente se agarra la planta, y estas de los lados son las raíces secundarias. Vemos que en ambos casos hay unas vellosidades y estos son los pelos radiculares. Si nos acercáramos un poco más, aquí los podemos ver, los pelos radiculares, que también podríamos verlos por microscopio de esta manera, casi transparentosos, y en una forma de vida real, estos pequeños filamentos que salen de forma blanca. Los pelos radiculares se van a encargar de absorber del suelo agua, nutrientes, sales y minerales, para irlos conduciendo después a lo largo de la planta. El transporte de la savia bruta entonces inicia en la raíz gracias a tres procesos, uno conocido como presión radical, otro como capilaridad y otro como transpiración. En el caso de la presión radical, esta se caracteriza porque las diferencias de concentración en el suelo, donde hay mayor cantidad de agua y sales entre las células y la raíz, entonces pueden viajar las sustancias a través de ósmosis o difusión, es decir, que pueden pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. El otro fenómeno que tenemos es la capilaridad, que se caracteriza porque es una propiedad que tienen los líquidos para ascender o subir en contra de la gravedad. Esto ocurre o se puede ver en estos tubitos de pequeño diámetro, que nos representa más o menos cómo sería el comportamiento de los pelos absorbentes y partes de la raíz. Y por último tenemos un proceso llamado transpiración, en donde a diario la planta, por medio de las hojas y la acción del sol, va perdiendo agua. Entonces, la planta se estima que a medida que absorbe agua como savia bruta, también a diario la va perdiendo por el proceso de transpiración. Por eso es que se necesita que la savia bruta viaje de forma permanente por la planta. Por último, tenemos el transporte de la savia elaborada, en donde vamos a encontrar que una vez que se activa el proceso de fotosíntesis gracias al sol, y que llega a la hoja por medio de los cloroplastos, y que en la hoja tenemos aguas y sales minerales de la savia bruta, entonces todo esto se va a mezclar para ir preparando el alimento final, que va a ser la savia elaborada. Esa savia elaborada se va a distribuir a las demás partes de la planta por medio del proceso de difusión, donde pasan de célula a célula, teniendo en cuenta las diferencias de concentración. Hasta aquí hemos terminado la temática correspondiente a la circulación en las plantas vasculares con cada uno de sus componentes. Es importante que revisen en su plataforma institucional el taller virtual asignado.
Recuerden realizarlo con calma y ver este video la cantidad de veces que consideren necesarias para garantizar la comprensión del tema. Nos vemos en una próxima clase digital. Que tengan un excelente día.